¿Qué tal? ¿Cómo están, camaradas, colegas, militancia del Partido Morena? Pues estamos aquí una vez más para hablar y hacer una reflexión en Diálogos de Sur a Norte, en un día muy especial que no queríamos dejar de mencionar, que estamos también conmemorando la expropiación petrolera, que deberíamos empezar a llamarle el Día de la Soberanía Energética, porque esta tarea de la expropiación pues es algo que han querido sacar inclusive de los feriados mexicanos, porque a los gobiernos neoliberales no les convenía hablar sobre esto, y que ahora pues tiene una continuación con los proyectos, tanto esta política de la Cuarta Transformación que encamina Andrés Manuel, como también lo que va a ocurrir en adelante con el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, que también tiene un punto fuerte en la soberanía energética, ¿no? Bueno, nos quieren convencer todos los días de que Pemex está en quiebra, eso quisieran, o de que ya tendríamos que haber pasado hacia otras formas de energías de no fósiles, pero entre tanto, pues se quieren llevar este negocio del país. Entonces, no quería dejar de mencionarlo. Gracias por acompañarnos este día. Y hoy nos acompaña de manera muy especial un pues amigo, un asiduo de este espacio, Lautaro Rivara, quien ustedes lo conocen como especialista de América Latina, pero ahora se los vamos a volver a presentar como especialista de Haití. Inclusive pudiéramos haber invertido el orden y pudiéramos decir que es más especialista de Haití que de América Latina, pero en realidad mentiríamos de las dos maneras porque es un especialista en la región muy fuertemente involucrado con el tema de Haití. Lautaro, bienvenido. Axel, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes y con toda la audiencia de Morena. Mira, quisiera que empezáramos por acá. La pregunta que le da título a este programa. Los ingredientes parecen salidos de la receta de Hollywood, de una película posmoderna, posapocalíptica, en un imaginario país tropical que solo existe en mentes de guionistas californianos. Sin embargo, estos son los encabezados de algunos medios y portales de esta semana. Diario Reforma, del cual no somos muy afectos, por no decir nada afectos, pero dice, compara directora de UNICEF situación de Haití con Mad Max. The Conversation dice, Barbacoa Cherizer, un gángster despiadado detrás de la anarquía en Haití. France 24, ¿por qué está imputada la viuda del presidente haitiano Jovenel Moïse en su magnicidio? CNN, dimite el primer ministro de Haití, Ariel Henry, mientras las bandas desplazan a sus anchas por un país sumido en la crisis. La pregunta, entonces, me parece que no puede ser otra. ¿Qué ha pasado en esta última semana, en este último mes, con estas investigaciones, con estas bandas, con este escenario tipo Mad Max? ¿Quién es también barbecue o barbacoa, según el medio donde lo leamos? ¿Y por qué ha renunciado este primer ministro que quedó tras el asesinato del anterior presidente de Haití? Sé que es una pregunta ómnibus, perdón por la analogía, pero sé que podrá salir de ella. Adelante, por favor, Lautaro. Bien, creo que la podemos destripar de a poquito. Creo que está bueno comenzar por los últimos acontecimientos, no siempre bien informados y bien analizados, sobre todo en la gran prensa corporativa, que como ustedes saben, va a ver hacia Haití cada 2, 3, 5 años cuando hay algún tipo de escándalo, desastre natural, magnicidio, masacre o algún acontecimiento que pueda básicamente reforzar los lugares comunes y los estereotipos coloniales y racistas que todos tenemos construidos en torno a Haití. Entonces, muchas veces el caso no es tanto informar lo que pasa, sino simplemente ratificar viejos prejuicios. Y obviamente los prejuicios no necesitan demasiada evidencia empírica, están ahí y se autoalimentan. Entonces, los últimos hechos concretos, a ver, acaba de renunciar el primer ministro de facto que tenía el país, el neurocirujano Ariel Henry. Ese es un dato muy importante. Era básicamente, como vos indicabas, un primer ministro que llega a la primatura, al control del Ejecutivo haitiano, después de que fuera asesinado el expresidente, también de facto, Jovenel Moïse, en julio del año 2021. Yo ese acontecimiento lo seguí muy de cerca porque, de hecho, me tocó estar con total casualidad en ese momento, en esos días en la isla. Henry había sido nombrado primer ministro 2 días antes de que Moïse fuera asesinado, lo cual ya podría despertar
algún tipo de sospecha legítima. Pero ahí vale la pena aclarar un hecho muy importante. Haití tiene un régimen político híbrido, semiparlamentario, que reconoce un presidente en la jefatura del Estado y un primer ministro como jefe de gobierno. Entonces, cuando se produce el magnicidio de Jovenel Moïse y Henry es nombrado por el propio Moïse 2 días antes de este asesinato, la figura de Henry debería haber sido ratificada por el Parlamento haitiano. Eso es lo que establece la Constitución de 1987. ¿Cuál es el problema? No había tal parlamento en funciones, porque Moïse, el expresidente de facto, se había negado sistemáticamente a convocar las elecciones legislativas y presidenciales. Obviamente, al no haber elecciones, los mandatos de los parlamentarios se fueron venciendo hasta que el Parlamento cerró las puertas en enero del año 2020. Entonces ahí tenemos ya una especie de vicio de ilegitimidad de origen de un primer ministro elegido con mucha casualidad 2 días antes de un magnicidio, que no es ratificado por el Parlamento según establece la Carta Magna y que pasa a gobernar el país no siendo presidente, sino siendo primer ministro. Desde ahí hasta acá, bueno, sucedieron realmente muchísimas cosas, pero obviamente un condimento importante fue que hubo una serie de protestas y movilizaciones demandando una normalización política de un país que desde el año 2016 no tiene elecciones, que desde el año 2020 no tiene parlamento y que tiene a sus principales tribunales de justicia intervenidos. Es decir, no hay ningún poder republicano establecido legal y legítimamente en el país. En ese marco, y después lo podemos profundizar, empezó a aparecer un fenómeno inédito, por lo menos por su magnitud y extensión, que fue el crecimiento de grupos armados, que yo creo que podemos calificar como grupos paramilitares, lo cual tiene una serie de implicancias que podemos también discutir, que fueron generando una serie de presiones, digamos, ¿no? Yo no quisiera colocar como único factor explicativo de esta renuncia de Henry el accionar de tal o cual líder de las pandillas. Hubo una presión local por una ilegitimidad de origen, hubo protestas, hubo descontento social, hubo movilizaciones y hubo también presión internacional. Y este es un factor absolutamente importante. Cuando Henry fue elegido como primer ministro interino en esta especie de interinato permanente que se prolongó hasta hace pocos días, básicamente su elección se dio porque un grupo de países, conocido como el Core Group, que es dirigido por los Estados Unidos y que nuclea a todas las potencias que tienen intereses o comerciales o geopolíticos en la isla, básicamente sacaron un tuit donde decían que Henry debía ser primer ministro. Entonces, uno no puede comprender su llegada al poder sin este apuntalamiento de factores internacionales. Un apoyo que en algún momento se acabó, se hizo explícito, e eso implicó que Henry también renunciara. Es decir, el mismo que eligió a la autoridad política haitiana, que no fueron los haitianos, de alguna forma determinó que ésta dejara de estar al frente del Ejecutivo. El hecho concreto fue que Henry fue a firmar un acuerdo de cooperación, que también podemos conversar de eso, a Kenia, y cuando quiso volver, las bandas armadas del país tomaron el aeropuerto internacional, no dejándolo básicamente aterrizar. Él solicitó poder aterrizar en el espacio aéreo de la República Dominicana, lo cual tampoco le fue permitido. Un país que en su política exterior está muy vinculado a Estados Unidos, hasta que finalmente, de una manera bastante extraña y en una cumbre de la Comunidad del Caribe, el presidente interino de la CARICOM y otros altos representantes de las naciones caribeñas comunicaron que Henry había presentado su renuncia, lo cual fue confirmado pocas horas después por un video muy escueto que circuló por la cuenta oficial de Facebook del ex primer ministro. Esos son como los hechos concretos, duros, periodísticos que tenemos de los últimos días y semanas incluso. Bien, pues me quedan muchas más dudas, abres muchísimas más líneas que por supuesto estos encabezados que siempre tienden a simplificar algo que en realidad es más complejo y creemos saber por qué. Quizá es mucho más fácil decir que hay un escenario post-apocalíptico tipo Mad Max en donde hay un líder medio enloquecido que analizar cuáles han sido las responsabilidades de organismos, de países, de concretamente los Estados Unidos en este país, y vamos a ir avanzando un poco hacia eso, pero todavía para seguir en esta comprensión de lo que está pasando en Puerto Príncipe y en otras regiones de Haití, quisiera que nos hablaras un poco de cómo surgieron estas pandillas en Haití,
qué poderes representan, a quiénes representan, si hay una carga ideológica. Escuchaba una declaración en donde decía líder Barbecue que o la riqueza se tendría que, o tendrían que ser felices todos en Haití, o no debía ser feliz nadie. ¿Hay algún sesgo ideológico detrás de esto? ¿Fue un tipo de declaración simplemente demagógica? ¿Qué nos podrías contar sobre ello? Bueno, ahí de vuelta una pregunta clave es el cuándo surge este fenómeno, ¿no? Primero decir que obviamente Haití tenía grupos criminales, una delincuencia con ciertos niveles de organización, pero en general niveles de criminalidad bajos para lo que es la media regional, algo que en general del extranjero nos parece increíble e incomprensible. Haití no era un país más inseguro que la media de los países latinoamericanos y mucho menos que la media de los países caribeños. Ahora, lo que pasó en los últimos años fue que tenemos un fenómeno absolutamente nuevo. Los grupos criminales, las bandas paramilitares, que hoy controlan, según diferentes análisis y escenarios, entre el 60 o el 40 o el 70% del territorio de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, se armaron en años recientes. Y de vuelta a las casualidades, cuando estos grupos empiezan realmente a ganar en capacidad operativa, en financiamiento, a conseguir gran armamento, o casualmente cuando el país vivía un ciclo de movilización muy, pero muy masivo en los años 2018 y 2019. Un ciclo que comienza porque el FMI da una serie de recomendaciones de política económica que básicamente se basaban en aumentar el precio de los combustibles hasta un 100%, realmente arrojando a porcentajes abrumadores de la población haitiana hacia la miseria más desesperante. Y en ese contexto empieza este ciclo de movilización, de un carácter evidentemente antineoliberal y con un énfasis cada vez más marcadamente anti-norteamericano y anti-imperialista. Ahora, la dificultad es que tomemos como conciencia de la magnitud de esta movilización, digamos. Fue la más importante en términos relativos que conoció América Latina y el Caribe en las últimas décadas. Hablamos de entre 1 y 2 millones de personas movilizadas en un país con una población estimada en la isla de 11 millones de habitantes. Saquen la cuenta de el 10% de la población. Exactamente, por lo menos. Saquen la cuenta cuánta gente es eso movilizada en México, en Brasil, en la Argentina, en Colombia, en el país que quieran, y van a tomar dimensión de un hecho absolutamente histórico. ¿Qué tenía el Estado haitiano y la clase dominante para enfrentar estas movilizaciones que además se daban prácticamente todos los días durante un lapso prolongado de varios meses? No tenían fuerzas armadas, porque estas fueron desmovilizadas durante un gobierno progresista, el de Jean-Bertrand Aristide, en el año 95, y había apenas 7.000 efectivos de la Policía Nacional Haitiana. 7.000, insisto, para intentar contener y reprimir a por lo menos 1 millón de personas. Tampoco había lo que ha sido el recurso histórico y tradicional de las clases dominantes locales e internacionales, que era convocar una nueva ocupación internacional de carácter policial o militar, porque recién acababa de dejar el país la última misión de las Naciones Unidas, que se fue absolutamente deslegitimada por no haber logrado en lo más mínimo pacificar el país y por haber cometido una serie de crímenes de enorme gravedad que hasta el día de hoy siguen impunes. Crímenes sexuales, masacres y la introducción de una epidemia de cólera en el país. En ese marco, recapitulo, sin fuerzas armadas, con una policía débil, poco numerosa y mal preparada, y además con el precedente funesto de lo que fue la misión de las Naciones Unidas, la MINUSTAH, la carta que había para reprimir esa movilización tenía que ver, y esa es nuestra gran hipótesis de trabajo, con intentar paramilitarizar el país. Es decir, ya no proceder a una represión legal, estatal y formal de las protestas, sino una represión paraestatal, que de alguna forma pudiera destruir el tejido social y comunitario que estaba en las bases de esas movilizaciones, que eran espontáneas en grado sumo. No había grandes sindicatos u organizaciones políticas dirigiendo columnas hacia el Palacio Nacional. Había, por supuesto, movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, pero el componente mayoritario era espontáneo, era la bronca y la indignación de la población haitiana. En esos mismos años, de vuelta o casualidad, comenzamos a verificar que se infiltran vía el aeropuerto internacional de Haití paramilitares, mercenarios, exmarines de origen norteamericano que llegan al país con armamento de gran calibre, municiones, equipos de alta tecnología, equipos de comunicación, es decir, pertrechos para la guerra.
¿Para la guerra contra quién? Bueno, contra la población haitiana movilizada en las calles del país, principalmente en las zonas urbanas. Desde ese momento para aquí, estamos hablando de apenas poco más de un lustro. Esta delincuencia haitiana, que era débil, dispersa, que estaba muy débilmente armada, se convierte de pronto en enormes federaciones de pandillas, armadas con el armamento más avanzado que ustedes puedan concebir, que cometen secuestros masivos y masacres selectivas en diferentes lugares de la zona metropolitana y de las zonas rurales del país, y que buscan, y de hecho logran aterrorizar a esa población local, cortando en seco un ciclo de acumulación popular y de movilización social que realmente parecía no tener techo. Entonces yo creo que tenemos que dar ese contexto, o por lo menos introducir esa serie de suspicacias en torno a en qué momento comienza este ciclo de paramilitarización de la vida haitiana y qué objetivos políticos y geopolíticos podría llegar a cumplir. Aquí quiero decir algo que me parece metodológicamente importante. Obviamente tenemos indicios, tenemos cosas que hemos investigado y que han sido comprobadas por intelectuales, organismos de derechos humanos del país y por movimientos sociales, pero estamos ante todo ante una forma de intervención que no es declarada, no es explícita, no figura en comunicados. Entonces tenemos la obligación compleja de tratar de atar cabos sueltos para comprender los objetivos de este fenómeno, que yo creo que es un fenómeno de criminalidad políticamente organizada. Y quedémonos con ese concepto, políticamente organizada. Ok, vamos a ahondar sobre esto, pero ¿intervención de quién? Y antes de pasar al siguiente tema, me gustaría también preguntarte a ti y con que compartas esta respuesta con la audiencia de este programa, ¿de dónde llegaron las armas? Porque las armas no crecen, no son frutos de los árboles. ¿De dónde se movilizaron? ¿Llegaron a través de estos grupos de ayuda internacional o por dónde creemos que llegaron este armamento de altísimo calibre? Bueno, la pregunta que haces, Axel, es absolutamente clave. De hecho, en este debate hoy abierto en torno a cómo caracterizar estos grupos armados, hay, y en esto quisiera ser sincero, interpretaciones completamente diferentes a la mía, a la de compañeros y compañeras, a la de movimientos locales, que dicen muy por el contrario que estos grupos armados son fuerzas revolucionarias, insurgentes, guerrilleras, antioligárquicas y antiimperiales. De hecho, hubo una serie de periodistas que se gastaron a hacer un documental extenso de 3 capítulos, entrevistando a algunos de estos líderes paramilitares, inclusive el más conocido de todos ellos, vos lo nombrabas, Barbecue, Jimmy Cherizier es su nombre. Y a mí me sorprendía que la pregunta que acabas de hacer en ningún momento se la hacen. Discutieron con él durante días y días y días enteros. Y yo les pregunto, si uno entrevista a un factor armado, ¿qué debería preguntar? ¿De dónde vienen las armas? ¿O de dónde viene el dinero que compra esas armas? Que es una pregunta complementaria e igual de importante. Ahí me gustaría responderle. Las armas provienen de los Estados Unidos. Estados Unidos es, por escándalo y con distancia, el principal productor y exportador de armas en todo el mundo. Los propios organismos de las Naciones Unidas investigaron y certificaron que al menos el 80% de esas armas están llegando al país desde la Florida. Yo puedo entender que un Estado débil, quebrado, poroso como el haitiano no pueda fiscalizar, por ejemplo, la importación y el tráfico de armas. Pero quiero pensar que Estados Unidos, la principal potencia global, sí tiene la capacidad de controlar qué sale en los containers de sus puertos del sur hacia las islas del Caribe. Entonces, si estas armas vienen de ahí y son armas de factura norteamericana, eso está estudiado y recontra mil probado, ¿cuál es el rol de los Estados Unidos o cuál es el objetivo en torno a esta especie de desidia, ¿no? Desidia y también hipocresía, porque Estados Unidos formalmente condena estos hechos de violencia paramilitar, condena y sanciona a estos grupos armados, pero no corta ni quiere cortar el flujo de armas que está en el centro, en el epicentro de la violencia del país. La otra pregunta es, ¿cómo estas armas son compradas? Muchos de estos grupos criminales organizan desde hace años secuestros masivos, extorsivos para conseguir recursos. Pero en general secuestran a personas de una población absolutamente pauperizada como la haitiana. ¿Cuánto cree que uno puede sacarle de rescate a una familia campesina que vio a su hijo secuestrado? ¿Es realmente eso una forma práctica? ¿Nos ayuda ese tipo de metodología criminal a explicar los recursos económicos
ingentes que estos grupos militares están movilizando, o más bien hay otras vías financieras que no estamos conociendo, o quizás una participación en los flujos de narcotráfico que están financiando este tipo de economías ilícitas y el tráfico de armas. Si la respuesta es la última, si tiene que ver con el narcotráfico, bueno, nosotros sabemos que las grandes rutas de narcotráfico global las maneja y las gestiona los Estados Unidos, el país que es el gran consumidor de estupefacientes a nivel planetario. Entonces, yo creo que esas preguntas son básicas para entender este fenómeno y para que no nos quedemos con lo que las bandas armadas dicen de sí mismas, digamos, ¿no? Porque ahí me parece es cuando empiezan las confusiones y cuando vemos grupos armados y liderazgos armados que tienen una enorme capacidad de generar consensos, hegemonía, movilizar una población. No son solamente hechos coactivos. Y eso es algo que en América Latina conocemos. El paramilitarismo no solamente controla territorios matando, secuestrando o decapitando personas. También genera elementos consensuales, sobre todo en contextos donde el Estado se ha retirado y las poblaciones son enormemente vulnerables, como lo son hoy por hoy en Haití. Bueno, ahora me voy a adelantar un poco al guión que yo tenía preparado porque me parece que esto viene bien explicado sobre qué papel juega Haití geopolíticamente, porque me parece que podemos empezar a dilucidar que hay una inversión de algunos factores, de algunos sectores interesados en un país que regularmente nos los imaginamos deforestado, con una economía muy débil, como el país más pobre de América Latina, siempre comparándolo con las economías de los países más pobres de África. Tampoco debemos hacer una generalización a brochazo grueso sobre África, pero son los lugares comunes que se repiten sobre Haití. ¿Nos pudieras ayudar entonces a entender qué intereses geopolíticos concretos pudiera haber detrás de este? También lo voy a introducir de una vez. ¿Le podríamos denominar esto a un verdadero anarcocapitalismo? Bien, sí, me parece que es otra pregunta muy importante. Podemos dividir esos intereses en tres. Intereses políticos inmediatos, intereses geopolíticos estratégicos e intereses comerciales financieros. Los intereses políticos de corto plazo tienen que ver con que, no nos olvidemos, Estados Unidos atraviesa una coyuntura electoral, una campaña político-electoral muy álgida, muy reñida para definir quién va a ocupar la Casa Blanca, y que todo lo que ha sucedido en Haití en las últimas décadas lleva la huella clarísima, evidente del Departamento de Estado. Entonces, lo que pasa en Haití implica, directa o indirectamente, siempre un costo para los Estados Unidos. En este caso, para la administración demócrata de Joe Biden. Entonces hay una especie de compulsión por lograr algún tipo de pacificación, entre mil comillas, o de normalización a la fuerza, como en general le han intentado hacer en Haití, para que el costo evidente de este descalabro no salpique a los Estados Unidos y también considerando un contexto geopolítico de intensa disputa entre diferentes hegemones. Yo creo que en el corto plazo ese es un hecho evidente, digamos. La ansiedad norteamericana por solucionar lo que pasa en Haití está muy vinculada a la campaña porque no había tal ansiedad hace apenas un año o 2 años. No es que el descalabro haitiano empezó cuando el Departamento de Estado se acordó de que había un problema en Haití. Los intereses económicos quizás sean los menos conocidos, por lo que vos muy bien indicás, ¿no? Esta especie de mitología de si Haití es un país tan pobre, bueno, ¿qué tipo de interés puede tener una potencia imperialista en ocuparlo, intervenirlo, saquearlo, etcétera? Ahí hay intereses comerciales concretos y algunos latentes o potenciales. Hay que decir que Haití tiene importantes reservorios de oro, plata, cobre y níquel, lo que implica que haya instalados y presentados proyectos extractivos, sobre todo en el norte del país, a través de compañías mineras canadienses y norteamericanas. También nos explica que otros países como Canadá también tienen vela en este entierro. Hay una cuestión que también tiene que ver mucho con la óptica de lo que sucede en el Caribe, que es el hecho de comprender que muchos de estos países, como es el caso de Haití, son valiosos en tanto mercados de consumo cautivos. Las políticas de liberalización comercial y financiera del FMI destruyeron en Haití cualquier vestigio productivo, ya no industrial, sino agroindustrial o incluso meramente agrícola. Haití importa absolutamente todo lo que consume. Lo importa de Estados Unidos o lo importa de República Dominicana. Entonces, tener un pueblo cautivo
de 11 millones de habitantes que debe comprar en el exterior hasta el arroz más básico de la dieta más elemental, implica un negocio bastante jugoso, por ejemplo, para el sector agroexportador norteamericano. Entonces, ese es otro elemento que tenemos que considerar. Después hay otra cuestión vinculada a algo que yo creo que los mexicanos y las mexicanas comprenden muy bien, que es la centralidad económica de las remesas. Haití también tiene una diáspora muy importante en el exterior y el control de esas remesas implica el control de flujos de dinero muy importantes, en general monopolizados por financieras que también son norteamericanas. Y también, y este es obviamente el elemento más difícil de comprender, hay una serie de economías ilícitas que encuentran en Haití o en la isla española, que Haití comparte con República Dominicana, una estación de paso para la cocaína que es producida en Sudamérica y que va a ser consumida en los Estados Unidos. Algunos especialistas hablan de que hasta un 10% de este flujo del tráfico de la cocaína podría llegar a estar pasando por una isla como la isla La Española antes de llegar a Estados Unidos, por lo cual terminamos de redondear una serie de intereses económicos que, claro, quizás no sean tan importantes como los de otro gran país latinoamericano y caribeño, pero que tienen una importancia que es decisiva. El último elemento son los intereses geoestratégicos. Ustedes saben que desde que fuera formulada hace 2 siglos la doctrina Monroe, el Caribe es considerada el corazón de la seguridad interior norteamericana. Para el Caribe para Estados Unidos no es una frontera, no es un territorio exterior, es un lago interior del que depende su propio esquema de seguridad. Entonces, controlar el Caribe, controlar sobre todo las grandes Antillas, manejar una isla que está muy próxima a Cuba, por ejemplo, tiene una importancia geoestratégica mayúscula, insisto, en un contexto de competencia hegemónica. Gracias, Lautaro. Y bueno, pues tú sabes que estamos en un espacio formativo. Tenemos cursos, por cierto, de la historia de nuestra América y muy comúnmente recurrimos a hablar con mucho orgullo de lo que fue la independencia de Haití tan temprano como en 1804, con una rebelión de personas esclavizadas, que pues algunos consideran que es la única rebelión histórica que dio origen como tal a un país. Amén de que no tenemos tiempo y seguramente lo podrías hacer muy bien, pero para revisar toda la historia de la revolución de independencia haitiana, sí querría preguntarte en qué medida lo que vemos hoy de Haití es consecuencia de lo que algunos han denominado una venganza occidental por esta rebelión, por esta independencia. Sí, puede sonar a una especie de novela, ¿no? Incluso de narconovela, como un drama, un culebrón enorme, plantearlo en esos términos, que sin embargo creo que son bastante atinados. Yo les hablaba recién de la formulación de la doctrina Monroe. Bueno, para algunos especialistas, el antecedente inmediato de esa doctrina, las primeras formulaciones geoestratégicas en ese sentido, las plantea Thomas Jefferson, quien va a formular como un elemento de seguridad de primera magnitud en la post-revolución haitiana la necesidad de contener a Haití, de construir una especie de cerco sanitario que no permita que el ejemplo de la revolución haitiana, negra, anticolonial, antiesclavista, se esparciera por el conjunto de la cuenca del Caribe. Entonces, insisto, las formulaciones que plantean que Haití es un peligro que hay que conjurar de alguna forma son muy, pero muy antiguas. Pero sí me gustaría marcar una nota, digamos, un matiz, porque tenemos quizás un hábito en las izquierdas latinoamericanas y caribeñas de celebrar con justicia, con razón, la gesta de la revolución haitiana, pero como si la historia se hubiera acabado ahí, digamos, como si la historia nacional se hubiera congelado en la gloria revolucionaria de construir el primer Estado soberano y la primera república negra de nuestro hemisferio, que no es para nada un hecho menor. Pero no fue el único caso, el de comienzos del siglo XIX, en el cual Haití fue una especie de vanguardia regional. Si uno ve, por ejemplo, y piensa en el ciclo progresista latinoamericano y caribeño, hay que decir que el primer presidente progresista de la región no provino de Venezuela, no provino de Bolivia, no provino de Brasil ni de Ecuador, sino que fue haitiano. En 1990, pensemos la fecha, ¿no? Está cayendo
la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín, la soledad global de las izquierdas es absoluta, el desconcierto es total. En ese marco, en el cual además el neoliberalismo está viviendo su década dorada en toda América Latina y el Caribe, en una pequeña isla, un presidente progresista llega al poder. Con un programa que lo podemos revisar, es el del cura salesiano Jean-Bertrand Aristide, es progresista y cuasi revolucionario, tiene elementos soberanistas de política antineoliberal que son muy, pero muy avanzados para la época. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con Haití? Yo lo he conversado hasta jocosamente con compañeros. Es una especie de el problema del precursor, ¿no? El problema de la vanguardia que se adelanta tanto que llega a estar en una especie de soledad mayúscula que no le permite tampoco sostener sus avances y que después los condena a un ostracismo muy, pero muy fuerte. Entonces, para sintetizar, pasó la Revolución Haitiana de 1804, pero pasó a fines del siglo pasado que nuevamente Haití fuera una vanguardia política y revolucionaria y que además, y eso es un elemento importante, sin importar la pobreza, la pauperización a la que el país haya sido sometido, hay un hecho claro, que es que la población haitiana no ha sido doblegada, que las políticas neoliberales no se han convertido en sentido común y en subjetividad de las clases populares haitianas, y que hay un reservorio de dignidad nacional y de una especie de pulsión antiimperialista que es muy fuerte y que llevó, como les comenté, a que este pequeño país pudiera ser la movilización social más masiva de por lo menos los últimos 30 años de nuestra región. Entonces, hay una especie de amenaza permanente de Haití, lo que lleva, en conjunto con estos intereses económicos y geopolíticos que estábamos conversando, a que, bueno, la tutela y la intervención sea una especie de pulsión permanente de las grandes potencias occidentales. Mira, ahora que lo mencionas, que hablas sobre esta gran reserva moral, histórica de la ciudadanía haitiana, pensaba en la doble importancia que pudiera tener este programa justamente desde este espacio formativo, porque, bueno, por una parte es indispensable poder entender qué es lo que está pasando en la región, hacer este tipo de análisis y de trazos que de repente no vemos en los grandes corporativos de información, llámense, bueno, CNN, llámense Fox News, quienes tienen intereses muy claros detrás de todo esto, pero también porque estamos relacionados con la población haitiana, los cuales en México han sido tratados por los medios de comunicación casi con un papel de, pues del estereotipo más racista, por decirlo de la forma más rápida que se me ocurre, pero no con suficiente justicia de lo que ha producido ese estereotipo en la sociedad mexicana, ¿no? Desde el meme, desde el chiste, y bueno, pues detrás de todo esto, justamente desde un estereotipo muy violento y muy, pues poco empático de nuestra parte. Y ahora que hablaba sobre ello, pues quisiera también introducir el tema de lo que ha pasado en los últimos años con la migración forzada que hemos tenido hacia diferentes países y que han llegado también hacia México. ¿Cómo has visto tú, o si has tenido la oportunidad de estudiar también este fenómeno migratorio y también el papel que ha tenido el gobierno de México en este asilo humanitario que se le ha dado seguramente a un número reducido de personas si consideramos el tamaño de esta pues, crisis humanitaria? Sí, primero esto que mencionás de cómo lo haitiano es representado en la gran prensa, incluso en el ámbito intelectual, político, partidario. Creo que hay bastantes lecciones para sacar de ahí, ¿no? Ustedes saben que hace pocos días, cuando se estaba discutiendo, y todavía se sigue discutiendo, la posibilidad de volver a ocupar el país más intervenido a nivel global de las últimas décadas, que es Haití, circuló una fake news. Que a veces el análisis de las fake news es interesante porque de alguna forma muestra nuestra mala conciencia, ¿no? Cuando un hecho es evidentemente y manifiestamente falso, pero alcanza un gran nivel de circulación y éxito, bueno, evidentemente se está montando sobre una serie de prejuicios que ya están constituidos. La fake news en concreto era una serie de sujetos presuntamente haitianos que estaban comiendo carne humana. Y el titular, vos estabas revisando algunos al comienzo de esta conversación, lo podés ver,
ya no solamente en pasquines dedicados puramente a la operación política y geopolítica, sino medios serios y renombrados titulando con el titular de canibalismo en Haití. Ahora, yo pudiera lanzar esa fake news en Argentina o en México, decir en Argentina hay caníbales o en México hay caníbales. Ahora, la verdad es que la gente no lo creería, digamos, o serían muy pocos los incautos que se podrían convencer de que eso es verdad. Sin embargo, esta fake news tuvo un éxito rutilante, circuló durante días y semanas enteras, y mucha gente hoy está convencida de que en Haití hay canibalismo y que los haitianos comen carne humana. Bueno, yo creo que esa noción, en vez, lejos de humillar a la población haitiana, humilla a aquel que la enuncia, digamos. Es tan burda, digamos, es tan racista, es tan colonial, es un lugar común tan viejo el hecho de que un pueblo negro, por ser negro y afrodescendiente, es caníbal, que no sé si vale la pena, digamos, ponerse a discutir en fino, pero insisto, el hecho de que esta noticia falsa haya calado, creo que dice bastante de la vigencia de ciertos prejuicios. Y obviamente son prejuicios y estigmas que la población haitiana arrastra cuando migra hacia nuestros países, ¿no? Yo te comentaba, hay una diáspora haitiana muy nutrida. Históricamente esta diáspora se ha dirigido más bien hacia Estados Unidos, Francia y Canadá, de alguna forma las tres grandes potencias rectoras que han paradójicamente coadyuvado, digamos, a este tremendo drama que vive la población haitiana. Pero empezamos a vivir en los últimos años un flujo migratorio que no conocíamos hacia países latinoamericanos. Hubo, por ejemplo, una migración haitiana bastante intensa hacia el Cono Sur, particularmente Chile, Brasil, Argentina en menor medida, y hay hoy, como vos indicabas, una migración hacia México, que no busca tanto permanecer en México, sino que, obviamente, como otras comunidades migrantes, intenta llegar hacia los Estados Unidos. Bueno, yo creo que evidentemente hay un trabajo para hacer ahí. No tengo realmente los detalles de cómo eso ha sido tratado por el gobierno y el Estado de México, pero sí hay que decir que es una población muy vulnerable, que tiene dificultades añadidas. Por ejemplo, el idioma, una cosa es migrar a un país hispanohablante siendo un hispanohablante y otra cosa es migrar hablando una lengua hermosa y maravillosa como es el creol haitiano, pero que genera un marco de ininteligibilidad que realmente dificulta mucho la inserción de esas poblaciones. Sí, algo más para agregar es que la migración haitiana ha sido de dos tipos. Ha habido una migración que ha sido activamente incentivada por las potencias coloniales. Porque Haití es, y eso desbarata otro gran prejuicio, una usina de pensamiento crítico, de intelectuales, de profesionales comprometidos, absolutamente maravillosa. Por ejemplo, Canadá, que tiene una población muy envejecida y una enorme demanda de médicos y enfermeros, se dio una política colonial dirigida para favorecer la fuga de cerebros del campo de la salud desde Haití hacia Canadá. Es decir, que hoy médicos, médicas, enfermeros y enfermeras formados en la universidad pública haitiana con enormes dificultades trabajan por salarios muy bajos en una potencia colonial como Canadá, que es, insisto, copartícipe del drama haitiano. Y después hay una migración de segunda categoría, porque así es pensada y conceptualizada, que tiene que ver con las enormes masas populares, que además han enfrentado una doble migración, y eso hay que decirlo. El campo haitiano vivió un éxodo tremendo desde la década del 80, desde el campo hacia las grandes ciudades, y tenemos poblaciones que habían migrado desde hace 5 o 10 años del campo a la ciudad y que ahora tienen que migrar de la ciudad quizás a un país como México para después, si tienen suerte, emigrar de vuelta hacia los Estados Unidos. Piensen en el trauma y las dificultades colectivas para esas poblaciones y esas familias derivadas del hecho de atravesar 1, 2, 3 o 4 migraciones en apenas 5, 10 o 15 años. Realmente es un hecho muy, pero muy complejo en términos sociales y humanos. ¿Qué explicación pudiéramos dar sobre la relación que pudiera tener estas migraciones campo-ciudad en el contexto también de un intervencionismo? Acabas de mencionarlo, ¿no? Uno de los países, o no sé si dijiste el país que más invasiones extranjeras por parte de los Estados ha tenido, de los Estados Unidos. Y bueno, sabemos también que hay un papel de complicidad en esta dictadura de Baby Doc, quizá una de las más sangrientas y representativas. Cuando hablamos de la palabra dictadura, poder hablar de Baby Doc. ¿Podemos rastrear orígenes de esta situación actual y de estas múltiples migraciones hasta ese momento, o estaríamos hablando de algo que queda muy atrás en la historia?
No, sí, es que hay una práctica intervencionista que, a ver, no explica todo lo que sucede en el país, pero explica realmente mucho. Hay que entender que la realidad haitiana está sobredeterminada por la coyuntura internacional, derivado de estos récords de intervención que el país ha sufrido. A ver, Haití vivió la intervención norteamericana más larga del todo el siglo XX. Los marines llegaron a Haití y se quedaron casi 20 años, dejando un país completamente reestructurado en función de los intereses económicos y geopolíticos de la potencia norteamericana. Tuvieron después, vos lo mencionabas, una de las dictaduras más extensas y más sangrientas de todo nuestro continente, la de François Duvalier y su hijo Jean-Claude Duvalier, dictaduras vitalicias que fueron apoyadas enfáticamente por los Estados Unidos, que aplicaron doctrinas contrainsurgentes aprendidas de la experiencia norteamericana y también de Francia, en relación a lo hecho por Francia en algunas de sus colonias. Y si vamos solamente a las últimas décadas, Haití tuvo desde 1992 hasta la fecha 12 misiones internacionales. Algunas civiles de carácter más bien político, pero la mayoría militares y policiales, incluida la más extensa y la más numerosa, que fue la de la MINUSTAH. Entonces, si uno agarra el último siglo de historia haitiana en un calendario y empieza a marcar los años de independencia y soberanía, aunque sea formal y relativa del país, y en qué años Haití estuvo directamente ocupado por los Estados Unidos, por otras potencias o por misiones internacionales, va a haber, digamos, el tremendo desbalance. Cuando uno hoy juzga la crisis haitiana, lo que está juzgando en verdad es el enorme fracaso de la intervención permanente de las grandes potencias occidentales en el país. Uno no puede desagregar esos dos elementos y decir, como el sentido colonial dice, esto es culpa de que son negros, afrodescendientes, caníbales o de que hicieron una revolución hace 2 siglos. Insisto, ese componente internacional es absolutamente importante porque no es historia pasada, es historia contemporánea y hoy estamos discutiendo si Kenia o si El Salvador o si algún otro país va a enviar de vuelta tropas, sean policiales o militares, a ocupar el país. Es también historia presente y es también historia del futuro inmediato, quizás, digamos, si no podemos evitarlo. La canciller Bárcenas, Alicia Bárcenas, ha hecho un llamado que tal vez pareciera un poco discordante con algunas cuestiones que se están discutiendo en los últimos días y semanas, que es que la solución al conflicto de Haití tiene que ser con pleno respeto a su soberanía, mientras que pareciera que, como acabas de comentar, otros actores están pues hablando sobre nuevas intervenciones, sí, ayuda humanitaria, pero detrás de esta ayuda humanitaria sabemos que muchas veces vienen, pues como decíamos, intereses escondidos, no declarados y problemas hacia la sociedad, como lo dijiste en esta primera parte de esta charla, ¿no? Que se habla mucho de las bandas, se habla mucho de las pandillas, pero no se habla de cómo muchos de estos problemas iniciaron justamente después de estas fallidas intervenciones. Entonces quería rápidamente, si nos puedes hacer un comentario sobre esta postura del gobierno mexicano, pues representado por Alicia Bárcenas. Sí, yo creo que hoy, a ver, tenemos como 2 o 3 grandes líneas y posibilidades en torno a qué hacer con Haití. Una, claramente intervencionista, está como medio rifando, como si fuera una lotería, a ver qué país se saca el boleto de la intervención, ¿no? Países que además no tienen ningún tipo de relación con Haití, ningún tipo de comprensión de lo que pasa. Yo les comentaba, el primer candidato fue Kenia. Yo me puse a leer, a ver qué opinaba la sociedad civil keniana sobre una posible intervención al otro lado del mundo. Y lo que muchos analistas, políticos, comunicadores decían, para mí con mucho sentido común, con mucho tino, es, a ver, si Haití intentó ser pacificado por Estados Unidos, por Francia, por Canadá y por Brasil, países mucho más relevantes geopolíticamente, países mucho más formados en términos militares, y fracasaron, y es parte del balance que esos propios países hacen, que fue un fracaso la intervención, ¿por qué habría de tener éxito Kenia o la habría de tener El Salvador, que bajo el gobierno de Nayib Bukele acaba de ofrecer mandar militares a Haití, como si combatir contra las maras en un barrio de El Salvador fuera lo mismo que combatir contra grupos paramilitares en un país diferente, con una cultura diferente y en un territorio desconocido? Entonces, una línea es la intervención, es solucionemos estos problemas que generamos haciendo exactamente lo mismo una y otra vez.
Después hay una posición que yo creo que ha ido ganando fuerza, y ahí la posición de la canciller Bárcena me parece importante y está claramente alineada en esa senda, que es la del respeto a la soberanía y la autodeterminación del país. En el mismo sentido se posicionó no casualmente CELAC. Apenas hace unos 2 días la presidenta pro tempore, Xiomara Castro, sacó un comunicado, a mi entender, muy contundente, muy valiente, planteando que la solución era política, no era militar, no era securitaria, no era la intervención, sino una solución política, lo cual nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿cómo se opera esa solución política? Yo creo que no hay forma de resolver lo que pasa en Haití si no es consultando a la voluntad soberana de la población haitiana. Y para eso no hay que inventar la pólvora, para eso hay que convocar a elecciones. Digo, si Haití no tiene elecciones desde el año 2016 es porque el partido de gobierno, el PHTK, construido básicamente en el laboratorio de los Estados Unidos, se permitió no convocar a elecciones y siempre tuvo el apoyo de la OEA, a veces de las Naciones Unidas y de un grupo de países que no parecía preocuparles si en Haití había democracia, elecciones, un parlamento o una constitución vigente. Entonces, si no convocamos a la población haitiana, si no hay garantías de una elección transparente, las soluciones que construyamos para el país van a ser siempre externas, y como son externas siempre van a estar vinculadas al uso de la fuerza, porque uno no puede invadir a un país y esperar que la población haitiana se someta o genere un consenso en torno a esa intervención. Entonces yo creo que la salida es electoral. Evidentemente hay que generar algún tipo de transición que permita construir un escenario factible para tener elecciones democráticas. Y yo creo que si no solucionamos ese problema de legitimidad política de origen de un Estado quebrado, con un ejecutivo que hoy por hoy no existe, plantear el dilema de la seguridad y del combate de las bandas armadas va a ser absolutamente imposible. Para combatir a las bandas armadas tiene que haber un Estado, y para que el Estado sea conducido de forma adecuada tiene que haber elecciones. Yo creo que la ecuación en ese sentido es más o menos simple, y obviamente después se enfrentará una serie de dificultades en el proceso y en el camino. Bueno, pues tenemos una pregunta de Lisandro Forte que me parece de un tema que también ha estado resonando en muchos noticiarios, que es el asunto de la frontera con República Dominicana. No sé si nos pudieras compartir algo sobre este tema. Bueno, ahí eso es una historia larga y también tiene sus dificultades. Como ustedes saben, Haití comparte isla con la República Dominicana, 2 países que en algún sentido son pueblos hermanos con historias absolutamente entrelazadas, pero que también tienen un historial conflictivo y de celos mutuos. Yo creo que ahí el gran problema es que la clase política dominicana, o por lo menos los partidos y los sectores más conservadores, han hecho de Haití una especie de chivo expiatorio que se moviliza cuando es conveniente y redituable en términos políticos. Por ejemplo, cuando hay elecciones en Dominicana, el tema casi principal y excluyente de la agenda del debate político no es la salud del país, no es el trabajo, no es el desarrollo, sino que suele ser Haití, el país vecino. En ese contexto, hace pocos años, el expresidente Luis Abinader convocó y anunció la construcción de un muro fronterizo que iba a partir la isla en 2, la historia de muros que quizás a ustedes como mexicanos y mexicanas les suene bien conocida. Construcción en la cual, y eso vale la pena decirlo, se apuntaron rápidamente a algunas empresas israelíes que tienen una gran experiencia también en la construcción de muros fronterizos y que plantearon un modelo de muro muy parecido al de la Franja de Gaza, por ejemplo, y un sistema de control de poblaciones muy parecido al de los checkpoints que el Estado de Israel utiliza para controlar a la población palestina. Entonces, yo creo que lo que sucede es que básicamente la cuestión haitiana es, insisto, movilizada como un chivo expiatorio y después visualizada como una especie de problema, decodificada como una invasión, así se suelen referir los grandes medios de comunicación de Dominicana a la migración haitiana, que es un motor absolutamente fundamental de la propia economía dominicana. Digo, el sector de servicios de que el país vive en buena medida en relación al turismo y también la producción agrícola, tiene en la mano de obra haitiana un motor que es muy importante, lo cual genera una hipocresía muy grande, ¿no? Porque se favorece la migración haitiana para de alguna forma bajar los costos de producción, dado que la población haitiana recibe salarios mucho más bajos que los trabajadores dominicanos,
pero a la vez es el tema haitiano es movilizado como una especie de fantasma, decodificado como una invasión, y se propone construir un muro fronterizo para evitar que la población haitiana circule por la isla que comparte con su país vecino. Entonces, nada, es una historia realmente muy larga, la de esos dos pueblos hermanos, pero simplemente para aportar algunos elementos de análisis a esa dimensión del problema. Y en este momento concreto, la situación de la frontera, estamos viendo cruces de personas actualmente, estamos viendo una situación de especial tensión, o digamos que es la situación histórica que nos has platicado pues de larga data. Sí, no, hay un problema que es magnificado. Cuando sucede algo en Haití, sea grave, más o menos grave o poco grave, suele ser bastante automático el cerrar la frontera, algo que de hecho volvió a suceder esta vez, lo cual genera enormes problemas para poblaciones que son binacionales, biculturales, para economías absolutamente ensambladas como la de cualquier frontera de este planeta. Así que en ese marco hasta ahora tenemos la frontera cerrada, y también hay que decir que hay un problema de soberanía haitiano vinculado de que muchas veces para llegar a Haití uno debe acceder vía la República Dominicana, porque, por ejemplo, los pasajes para viajar a Haití directamente son muchísimo más caros. Entonces, esta especie de llave, de grifo de la frontera que maneja República Dominicana tiene un impacto muy grande sobre nuestra capacidad para llegar al país, para que la ayuda humanitaria se movilice, para conocer de primera mano lo que está sucediendo. Lautaro, pues ya a reserva de que quisieras tú agregar algo más para completar esta conversación, yo solamente quisiera preguntarte para seguir pues complejizando nuestra visión sobre Haití, sobre la cultura haitiana, sobre lo que ha sido la histórica militancia, las figuras de sus políticos que también rara vez se incluyen dentro de estas historias de las olas progresistas en América Latina, y nos has conminado a que lo hagamos, que nos pudieras decir un poeta, un escritor, un músico o un documental sobre Haití con el cual nosotros pudiéramos seguir pensando y seguir justamente descaricaturizando de nuestra mente esta imagen de los haitianos que nos han pues venido por estos medios de comunicación, quienes pues para incentivar el pensamiento de derechas, siempre están ávidos de pintar al extranjero, animalizándolo y quitándole toda complejidad y todo el peso de su cultura, de su identidad. Entonces, no sé si tengas alguna recomendación. Sí, te agradezco un montón la pregunta, porque lo que de hecho quería añadir es que a veces la diferencia cultural haitiana o la cuestión lingüística es una especie de excusa que nos deja en el lugar común de, bueno, comprender lo que pasa en Haití es absolutamente imposible. Y eso no es así. De hecho, hay una intelectualidad haitiana que no solamente es brillante, sino que maneja perfectamente el español, maneja el inglés, habla portugués. Es realmente un pueblo con una enorme capacidad multilingüe, por lo cual uno puede leer novelistas o intelectuales haitianos, puede ver documentales haitianos en español, puede conocer cineastas. O sea, realmente hay un reservorio cultural muy fuerte, y hoy por hoy, esto es algo básico, pero hay que decirlo, una cantidad enorme de haitianos explicando mucho mejor que yo qué es lo que está pasando en su país. Entonces tenemos que también prestarle bastante atención a eso. Hay una pequeña recomendación. A mí me gusta mucho un director de cine haitiano que se llama Raúl Peck. Quizás lo conozcan porque fue el director de El joven Marx. Para mí, esto es muy personal, no es la mejor de sus películas, pero sí produjo un documental, a mi manera de entender, absolutamente excepcional, que se llama Exterminad a todos los bárbaros, que de alguna forma recorre la construcción de estos prejuicios coloniales y racistas de los que estábamos charlando, y vincula diferentes hechos como la Revolución Haitiana y otros acontecimientos anticoloniales de nuestro hemisferio y también a nivel global. Está en YouTube, se consigue subtitulada, yo se la recomiendo muchísimo. Otra cosa que me viene rápidamente a la mente para quizás la gente más del mundo de la comunicación, de la academia, universitarios, es una antología excelente que sacó Claxo hace pocos años, que se llama Antología del Pensamiento Crítico Haitiano Contemporáneo. Ahí van a ver textos maravillosos de diferentes intelectuales del país que han tematizado su propia realidad y también la del conjunto del continente. Y bueno, si me quedo pensando, seguramente les podría decir más, pero creo que esas dos son bien puntuales y realmente valen la pena. Raúl Peck, este director de cine maravilloso,
y esta antología de pensamiento crítico haitiano que sacó Claxo hace poquitos años. Y para quienes piensan que solamente desde Estados Unidos y desde Hollywood, como empezamos esta charla, se puede pensar lo que llaman tercer mundo, Latinoamérica, el sur global, pues pensemos también que Raúl Peck hizo una película como Yo no soy tu negro, en donde habla de la historia de los Estados Unidos, que si uno no sabe de dónde viene Peck, uno pudiera pensar que creció en algún suburbio de Alabama. O sea, con una complejidad, con una finura y con una maestría narrativa, pues que realmente vale muchísimo, muchísimo la pena. Uno de los cineastas más, para mí, más interesantes del mundo documentalista, también hace ficción, y del cual no habíamos tenido nunca la oportunidad de hablar acá, así que qué bueno que lo recordaste. Prometo que vamos a hacer pronto un programa solamente sobre reflexiones de sur a norte desde el cine. Eso ya será un compromiso y estarás invitado por inaugurar esta sección. Seguramente te acordarás también de más artículos, notas, escritores y artistas que nos recomiendan. Así que no dejes de dejarnos tu X, tu Twitter, para que podamos seguir nutriéndonos sobre este tema fuera de estas notas, fuera de estos encabezados de los monopolios de la información. Muy bien, muy bien. Me pueden buscar ahí en X, antes Twitter, @Lautaro Rivara. Y una última recomendación, un colega, compañero de movimientos y para mí un maestro, que es el intelectual haitiano Camille Chalmers, un prototipo de intelectual orgánico, esa gente que piensa, escribe, da conferencias, organiza, se moviliza, es realmente una persona muy completa y muy valiosa, habla un español maravilloso y si lo googlean van a encontrar entrevistas, análisis y conferencias de él. Para mí, hoy por hoy, uno de los principales intelectuales críticos y también de los principales dirigentes políticos que ha dado ese país tan maravilloso que es Haití. Bueno, pues con esto cerramos. Estamos en Reflexiones de Sur a Norte, un espacio del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Les agradecemos a todos por no solamente ver, comentar, ayudarnos a compartir esta emisión, escribirnos, mandarnos los temas que quieran que sigamos revisando. Y pues muchas gracias también a Rebeca, que está aquí en los controles técnicos, en el detrás de cámaras, y a todas las personas del instituto que hacen posible este espacio. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.